Es un libro, en primer lugar quisiera agradecer por la referencia para presentar este texto tan importante. La edición es una edición impecable, ¿no? Lleva la bandera de los revolucionarios, la Junta, los dos soles que son los emblemas, ¿no es cierto?, que se diseñó. Quisiera empezar la exposición señalando el lugar o la postura de los editores, ¿cierto? Porque pues un libro, una publicación de esta naturaleza tiene su historia, me parece que es importante señalar. En la página 118, Roberto Ojeda señala lo siguiente, me permito leer. Dice: las élites criollas de Lima no consideran adecuado exaltar heroísmos indígenas y mestizos provincianos, para no exaltar los ánimos de los oprimidos del presente. Textual. La Iglesia Católica actual, dominada por el Opus Dei, nada quiere saber de curas rebeldes que fueron antecedentes de la posterior teología de la liberación. Ahora hay una postura historiográfica contemporánea. Todos los que estamos de alguna manera envueltos en el quehacer de la investigación sabemos que un libro, por supuesto, recuerdo al filósofo italiano, todo de historia contemporánea, se me fue el nombre, Grosse, ¿no? De Benedetto Grosse, decía: es importante saber cuándo se escribe un libro, bajo qué circunstancias. La segunda cita que me permito leer es de Daniel, dice Daniel Morán: la explicación a esta supuesta anomalía, ¿no? Sigue la reflexión de Roberto, que en realidad termina convertida en una constante de nuestra idiosincrasia peruana, residiría en el claro carácter excluyente de la sociedad peruana, en donde el plebeyo, la chusma, la canalla, esencialmente los grupos marginales, no tendrían por qué tener protagonismo en un proceso netamente de blancos y gente pudiente. Es inconcebible que la plebe griega pudiera concebir un cambio de tipo revolucionario, cuando ellos mismos eran una masa disímil, fragmentada y contenta. Esta declaración de principios me parece importante porque sitúa el texto, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista es una publicación con un claro contenido historiográfico regional que busca reivindicar elementos no es que no hayan sido estudiados. La revolución misma o rebelión, será la discusión de la mesa, pues rebelión o revolución, ha merecido la atención de la historiografía peruana muy temprano. El propio Abascal empezó editando, ¿no es cierto?, la memoria de Ramírez en general, y luego ha venido una serie de autores del siglo XIX, Cuña Maquena, Pin, Pasoldán, Eguiguren. O sea, la historiografía sobre la revolución es extensa. Ahora, lo que sí hay que mencionar, es importante señalarlo, en este escenario de los bicentenarios literalmente ha sido silenciada desde una perspectiva estatal, ¿cierto? Desde una perspectiva estatal, y ese elemento me parece que es esencial ponerlo en evidencia y que ha sido señalado en diferentes publicaciones, escenarios, por diferentes sectores. Es importante señalarlo. Ahora sí quisiera comentar algunos elementos del libro. Es un libro rico en imágenes, ¿no es cierto? Y un conjunto de imágenes acá que acompañan la publicación. Los autores en su gran mayoría son de Cusco, ¿cierto? Desde la introducción a cargo de Miguel Claver ya se insinúa el contenido de la compilación. Clave lo que hace es llamar la atención sobre el escenario histórico, el mundo de las ideas, la sociedad, los sectores sociales. O sea, el fondo de sensibilidad social sobre el cual emerge la sublevación o la rebelión.
¿no? Una breve cronología puede ayudar a situar el fenómeno, ¿cierto? El fenómeno. Para 1814-15, este es un tema, este es otro tema, la continuidad entre Tupac Amaru y el 14 es objeto de discusión. El personaje es el más notable, los dos personajes notables que marcan una tendencia, en realidad son sujetos sociales, son individuos, ¿no? Sujetos sociales. Humacahua, Tupac Amaru, y el otro es Pérez Armendáriz, ¿no? El arzobispo de Cusco. Ambos fueron testigos de la Gran Rebelión, pero entre 1780, y es lo que los diferentes autores tratan en el libro, ¿no es cierto?, cuáles son los cambios y las continuidades. Es todo un mundo que se transforma, ¿no? Tenemos ahí la independencia de Estados Unidos, tenemos el fenómeno de Napoleón, el imperio, ¿no? Tenemos la revolución de Haití, tenemos las Cortes de Cádiz, la invasión napoleónica y todo el movimiento revolucionario ya en Hispanoamérica. Entonces, el escenario en el cual emerge la rebelión de Cusco es un mundo bastante complejo. Justamente el estallido, y es lo que los autores reconstruyen, el estallido de la rebelión se va a dar en un escenario bastante complejo. Hay un mundo nuevo que emerge para esa coyuntura, y los actores no pudieron ser ausentes a este nuevo escenario, estas nuevas sensibilidades. ¿No? ¿Está bien? Es lo primero que quería señalar, que Miguel Clave lo explica en la introducción. Hay una cultura política totalmente soliviantada, ¿no? El Cusco la idea es que el Cusco no es un escenario aislado de ninguna manera, sino que recepciona lo que acontece en Europa, lo que acontece en América, y también lo que acontece en el virreinato peruano, sobre todo el periodo revolucionario en el Alto Perú, ¿cierto? Es lo primero que quería señalar, el escenario, situar un poco a los actores, para luego pasar a señalar algunos aspectos del libro que me han parecido sumamente importantes, sobre todo el trabajo de Ojeda, solo Ojeda, y de Daniel, ¿no? De Daniel. El otro elemento que es necesario señalar es el efecto de la Constitución, porque fue alrededor de la Constitución y los conflictos que se generaron por su cumplimiento es que finalmente estalla la rebelión. Mejor dicho, las posiciones armadas se hacen visibles, ¿no? A través de José Angulo. Entonces, el efecto de Cádiz en todo el virreinato peruano fue enorme, eso se sabe, ha sido visualizado, causa impacto realmente. Las investigaciones recientes lo que están encontrando es cómo la aplicación de la Constitución de Cádiz, que fue relativamente breve en términos temporales, pero los efectos sociales, los efectos políticos, la reconfiguración de la cultura política en todo el continente fue enorme, y la rebelión va a ser justamente efecto de eso. O sea, cuando segmentos de la élite, que esa es otra discusión, ¿no es cierto?, que el libro reconstruye, cuando segmentos de la élite cusqueña conciben el escenario, la coyuntura del año 14 como una amenaza a sus intereses, lo que hacen es demorar la promulgación, ¿no es cierto?, de los derechos. Pero el escenario social, el pueblo, la plebe, ahí hay una presión de la cual los hermanos Angulo van a ser, y esa es otra discusión, van a ser sus herederos o sus representantes. Ellos no pueden actuar si no es sobre la base de una presión social que se hace visible. Bueno, Gabriela Chiaramonte ha reconstruido las elecciones, el acto electoral, donde se ve con toda claridad cómo la excarcelación de Angulo fue por efecto de la presión de la masa.
la parroquia donde se llevaban las elecciones. Bueno, es un tema bastante complejo, pero hay que tener presente para luego entender otros aspectos que rápidamente voy a pasar a mencionar. El primero de ellos es la dimensión continental de la rebelión, la revolución, ¿no? Se sabe las comunicaciones entre Cusco y Buenos Aires, hay un problema ahí que involucra cuestiones militares. Por ejemplo, ¿por qué las tropas de Buenos Aires no hacen contacto con los revolucionarios cusqueños en el Alto Perú, ¿no? Aquí habría que señalar las enormes dificultades que estaba enfrentando el gobierno patriota en Buenos Aires, ¿no es cierto? Estaba buscando un armisticio, porque en España, no hay que olvidar, Fernando VII ha sido reincorporado al poder, ¿cierto? Es en el año 14. Ahora, la dimensión continental desde la perspectiva fidelista, desde la perspectiva de Abascal. Para Abascal, lo que aconteció en Cusco era demasiado grave. Entonces, el empeño que puso para organizar la represión fue enorme. Acá se debe mencionar el pleno convencimiento de la élite limeña, la élite social, económica, que no dudó en ningún momento que lo que se venía era demasiado peligroso. El aspecto continental también tiene que ver con las 3 expediciones que fueron organizadas luego de iniciar la rebelión. Algunos analistas, investigadores, también en el libro, presentan esto como un error, como dividir fuerzas sabiendo que, mejor dicho, cuando el horizonte era enorme, era extenso. Pero también hay otra perspectiva de análisis que consiste en señalar que tenía una enorme confianza, justamente porque el escenario estaba convulsionado y además porque el Cusco funcionaba como faro ideológico en todo el virreinato. En Tucumán, años después, o antes también, el Cusco irradiaba una condensación histórica que era justamente motivo de la revolución hispanoamericana, ¿no? Son los incas, la justificación ideológica. Las cartas, incluso la elaboración plástica de Reverendo Campón, ¿no? Que concibe un imperio, ¿no es cierto?, del Atlántico al Pacífico, las 3 expediciones: controlar Mollendo, Arequipa, el Alto Perú y el centro Huamanga, con la posibilidad de que la rebelión avance a la ciudad de Lima, donde son capturados el conde de la Vega del Rey, prominente miembro de la aristocracia limeña, ¿no? La rebelión de Anchol, la llamada rebelión de Anchol. Es otro tema. Solo estoy mencionando algunos aspectos para ver lo complejo y lo complicado que es el evento, que está plenamente documentado en el libro. El otro tema fundamental es el papel de la iglesia, enorme, o sea, no solo para mencionar a Pérez de Armendáriz y Carrascón, sino en general, curas del bajo clero se convierten en asesores y en los intelectuales orgánicos del movimiento que propagan, ¿no es cierto?, la demagogia, las aspiraciones de un movimiento que aspira a refundar algo. Ese es otro tema. O sea, los hechos militares da la impresión que no dio lugar a la elaboración de un programa. Pues si existió, frente a la derrota de Humachiri, los principales involucrados, que luego fueron juzgados, es otra posibilidad, se cuidaron en el después del papel, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la iglesia es complejo, es vasto. Los asesores de Angulo, los testigos que estaban rodeados de curas. Las cuestiones militares. Volver a reconsiderar la estrategia militar de Pumacahua y los
que los siguieron no eran advenedizos. Muchos de ellos habían estado en las campañas en el Alto Perú, defendiendo posiciones realistas. Pues entonces, uno puede preguntarse a qué se debió cierta ingenuidad, ¿no es cierto?, de los revolucionarios de no contar con lo que se llama el parque, ¿no?, el avituallamiento necesario para proveer recursos, vestimenta, alimentos, etcétera, etcétera, a estas tropas rebeldes. Nuevamente, el libro lo retrata, da la impresión que la confianza de los líderes era enorme. Y esto también tiene que ver con el aspecto propiamente providencialista de la ideología que ha quedado y que se hizo visible con motivo del estallido ya de la rebelión, ¿no?, del estallido de la rebelión. Otro elemento que me parece importante mencionar, que el libro también lo señala, es la participación de la élite inca. Algunos sectores, 24 lectores del Cusco, se comprometen. Esto podría ser interpretado como el convencimiento frente al recorte de privilegios de las Cortes de Cali que se imponía a este grupo social, decidieron apostar por una solución armada. Nuevamente se ve la enorme confianza y el pleno convencimiento que tenían los rebeldes de triunfar. Ahora, esto puede parecer ingenuo, porque si alguien ingresa a una posición, digamos, de armas, sabe que no hay vuelta atrás. Hay muchas más cuestiones, como el trabajo del profesor Ojeda, muy valioso, segundo trabajo, donde trata de recuperar, y es algo que no aparece en los últimos estudios, los actores anónimos, ¿cierto? Porque los efectos de la rebelión de Cusco ocurrieron en un escenario sumamente extenso. Yo puedo decir que para entender, por ejemplo, sobre todo la campaña de San Martín, comunales, o para entender la presencia de la primera etapa de la guerra, independencia, es imprescindible conocer al detalle las consecuencias de la derrota de la rebelión del Cusco. Yo he encontrado a numerosos actores del sur andino que se encuentran y se enrolan a la primera expedición de Álvarez de Arenal. Son hombres de armas, patriotas, que han tenido experiencia. Son muchos de ellos los que se van a vincular con estas milicias, ¿no es cierto?, plebeyas, Sierra Central, Valle del Mantaro, que me parece configuran la continuidad de la derrota, pero bajo un nuevo marco, con un nuevo actor, que es el Ejército Unido de los Andes. Que, bueno, esa primera etapa fue derrotada, es un tema que yo estoy trabajando, pero no se puede entender la militarización de la plebe en la Sierra Central sin la participación de contingentes que bajan del Alto Perú, sur andino, y se involucran con un proyecto de independencia plebeyo, que luego fue, digamos, neutralizado por la mayoritaria presencia del ejército realista, Canterac, controla Junín, en 1924. De manera que ya, para terminar, me parece que es una publicación indispensable. Hay innovaciones documentales, uso de fuentes. Y bueno, felicitar a los editores y agradecerles a ustedes por su atención, su tolerancia. Gracias.